Habiendo caracterizado a los derechos humanos como una teoría deontológica de la justicia distinta de aquellas teorías teleológicas, es decir, las que se miden por sus resultados, llega su turno a la comprensión de dos elementos fundamentales que van a echar por tierra una serie de mitos en torno a la aplicación y al éxito de los derechos humanos. Cuando hablo del fracaso y el éxito de estas teorías, hago una afirmación relacionada con aspectos evidentemente prácticos. Dicho de otro modo, una de las críticas recurrentes, producto precisamente del desconocimiento de estos elementos, es que los derechos humanos, amén de los elementos teóricos, es decir, morales, es decir, de ética, que lo justifican como punto de vista acerca de la justicia, deben aludirse a un conjunto de condiciones fácticas, es decir, económicas, políticas y sociales, sin los cuales los derechos humanos no pueden tener éxito. Me explico. Cuando yo hablo de los presupuestos teóricos, ahora se entiende a cabalidad, hago alusión precisamente a los atributos, a las características teóricas, es decir, conceptuales en torno a los derechos humanos. Ya sabemos dos. Los derechos humanos protegen la autonomía y la dignidad de las personas, como la visión que tenemos acerca de lo que es un ser humano, pero además predicamos que estas teorías tienen valor universal. Lo explicaré en unos segundos. Estos presupuestos teóricos nos dan cuenta acerca de la solidez conceptual, si me permiten el término, epistémica de los derechos humanos como teoría de la justicia. Es decir, el conjunto de razones que yo puedo argumentar en función de las cuales a una persona la debo tratar de una manera y no de otra. Y por ende, ¿por qué puedo condenar la tortura o la discriminación? Para fijar solo un par de ejemplos claros. Pero además, cuando yo hablo de los presupuestos teóricos de los derechos humanos, me permito asentar una serie de propiedades o condiciones que poseen estas teorías. Para empezar, son teorías claramente liberales, son teorías claramente individualistas y son teorías kantianas. Con ello quiero decir, número uno, que el centro de gravedad de estas teorías es el ser humano como individuo, como el único agente moral. Los cuerpos colectivos, los pueblos, las naciones no son entes morales, en sentido kantiano obviamente, y estas teorías ordenan la realidad en términos de decir que quien determina el fin de las instituciones sociales es precisamente el individuo. Y las instituciones, como teoría de la legitimidad política, para eso son los derechos humanos, están orientadas, dirigidas a garantizar que los individuos, que los seres humanos puedan desarrollar su proyecto vital. Y el segundo elemento, el elemento de universalidad, nos permite entender algo que también suele escamotearse en su explicación. Cuando yo hablo de los derechos humanos, hago alusión, y de las teorías deontológicas por extensión, a lo correcto, no a lo bueno. Cuando yo hablo de lo correcto, me refiero a un conjunto de propiedades que poseen estas teorías que les dan carácter de universalidad. Es decir, son válidas aquí, son válidas en cualquier otra parte del mundo y por ende los estados tienen la obligación de respetarlos. Por eso se predica que los derechos humanos son derechos universales. Pero hay algo más. Cuando decimos que los derechos humanos son derechos universales, lo que queremos decir es que sus conceptos, sus argumentos de justicia son de tal peso ético o moral que se pueden hacer valer aquí y en China. Es decir, que los derechos humanos tienen validez por su sola consistencia argumentativa. Decir, por ejemplo, que los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, como lo predicaba la propia Declaración de Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano de 1789, es afirmar que aquí y en cualquier otra parte, con independencia de cualquier otra circunstancia fáctica, los seres humanos deben ser tratados como agentes morales, racionales, dignos. Pero además, los derechos humanos tienen
otra serie de elementos que suelen, insistía yo, olvidarse o dejarse de lado. Esto es, los derechos humanos requieren, demandan, establecen una serie de condiciones fácticas, sociales, políticas, económicas, jurídicas, sin las cuales los derechos humanos no pueden prosperar. Y es aquí precisamente donde las críticas a los derechos humanos respecto de su eficacia caen por su propio peso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al hecho de que para que los derechos humanos puedan fructificar, una serie de autores, entre ellos Ignatieff, consideran que los derechos humanos requieren fundamentalmente de las siguientes condiciones o presupuestos funcionales. Primero, los derechos humanos requieren sistemas democráticos. Segundo, los derechos humanos demandan un Estado de Derecho con cierta solidez. Tercero, los derechos humanos requieren una inversión pública, es decir, que el Estado desarrolle políticas públicas financiadas y eficaces que hagan posibles el acceso a la salud, el acceso a la justicia, la libertad de expresión, la prohibición de la tortura, la seguridad de las personas. Y por ende, los derechos humanos, al demandar inversión pública, tienen no solamente un costo social y político, tienen un costo los derechos humanos. Porque los derechos humanos son remedios para prevenir y son remedios para resolver problemas sociales. A eso me referiré en las subsiguientes cápsulas.